Mi padre dejó un mensaje de voz corto y tajante: no te molestes en venir. A partir de ahora, cortamos todo vínculo, sin discutir ni insistir. Le respondí por mensaje de texto con una sola palabra: entendido. A partir de ese momento, comencé a moverme en silencio. Lo primero que hice fue desvincular mi nombre del préstamo comercial. No informé a nadie, no dejé rastro. Sabía lo que venía y preferí protegerme antes de que las cosas se salieran de control. Durante 15 años de mi vida, me dediqué a construir lo que algún día fue la empresa de mi padre. Una tarde cualquiera, sin previo aviso, recibí un mensaje de voz que cambiaría todo: no te molestes en venir, rompemos lazos sin más explicación. Al día siguiente, le entregué mi puesto a mi hermano. No discutí, no reaccioné con rabia, solo recogí lo que era mío y observé desde la distancia cómo todo se venía abajo. Habían apostado por el caballo equivocado. Mi padre, Renato, fundó su negocio de suministros industriales en un pequeño depósito en Houston allá por los años 80. 3 décadas más tarde, esa modesta idea se había convertido en una compañía que generaba $4.2 millones anuales y operaba desde una nave de más de 4.500 metros cuadrados en el norte de Dallas. Yo había invertido 15 años de mi vida en ese proyecto. Empecé en la adolescencia, durante los veranos, organizando inventarios. Después, tras la universidad, me ocupé de la parte operativa y, finalmente, hace 4 años, modernicé por completo el sistema interno de la empresa. La compañía se especializaba en equipos industriales de alta gama, maquinaria para campos petroleros, obras de construcción y plantas manufactureras. Eran piezas clave para mantener activa la economía tejana, aunque pocos fuera del sector sabían siquiera que existían. Teníamos como clientes a las principales empresas del sector energético estatal. Mi padre solía repetir con orgullo que había levantado su empresa desde cero. Claro, omitía convenientemente que mi abuelo le había prestado $80,000, que jamás devolvió. En términos actuales, hablamos de unos $200,000 que recibió como capital inicial, pero esa parte nunca formaba parte de su relato de superación. Mi hermano menor, Leonardo, tenía un recorrido completamente distinto. Mientras yo pasaba mis días de descanso en el almacén, él estudiaba en una universidad privada en Dallas, viajando por Europa, haciendo contactos. Mis padres le cubrían absolutamente todo: matrícula, vivienda, coche. Cuando estrelló el BMW que le habían regalado en su segundo año, lo reemplazaron en menos de una semana. Papá no lo iba a hacer, pero mamá insistió en que necesitaba un auto confiable para sus eventos de networking. Mientras tanto, yo conducía un viejo Camry de más de 10 años que me había costado sudor propio. Leonardo estudió comunicación estratégica, lo que en su caso significó pasar 4 años de fiestas y relaciones públicas. Su currículum incluía apenas una pasantía en una agencia de marketing cuyo CEO era, casualmente, el padre de su compañero de habitación. Aún así, cuando entró a la empresa 4 años atrás, mi padre le otorgó directamente el cargo de vicepresidente de ventas. No tenía experiencia, pero eso no parecía importarle a nadie. Nunca olvidaré el día en que mostró su verdadera cara dentro de la empresa. Habíamos cerrado un trato importante con una compañía petrolera. Llevábamos 6 meses trabajando en la logística, ajustando inventarios a sus requerimientos específicos. Fueron meses intensos, noches sin dormir, fines de semana sacrificados. Incluso mi relación de pareja se rompió porque, como ella decía, yo ya no estaba disponible emocionalmente. El día de la presentación final, Leonardo apareció 20 minutos tarde, tomó mi presentación en PowerPoint y se presentó como el principal artífice del proyecto. Cuando el cliente hizo una pregunta técnica sobre los plazos, él no supo qué responder. Fui yo quien intervino. Esa misma tarde, me confrontó en el almacén, me apuntó con el dedo al pecho y dijo: no vuelvas a dejarme en ridículo frente a un cliente. Solo respondí una pregunta. Le dije: entonces, la próxima vez, pásame una nota. Yo soy la cara de ventas, tú encárgate del papeleo, conoce tu lugar. Debí renunciar en ese momento, pero no lo hice. Me convencí de que trabajaba por la empresa de mi padre, no por el ego de Leonardo. El contrato con la petrolera terminó generando $1.7 millones en el primer año. ¿Y sabes quién apareció como responsable en los documentos de comisión? Exactamente un año después, descubrí que Leonardo inflaba sus comisiones, se atribuía renovaciones automáticas, acuerdos cerrados por otros incluso, inventaba clientes fantasma para cumplir metas trimestrales. Reuní pruebas durante semanas, hojas de cálculo, comparaciones, registros. Cuando se lo presenté a mi padre, lo desestimó con un: así es como se hace negocio aquí. Llevaba 2 trimestres documentando todo, reuniendo pruebas sin la intención de usarlas, pero algo me decía que debía estar preparado, una corazonada basada en años observando cómo mi padre se manejaba.
Un jueves cerca de las 7 de la tarde, recibí una llamada perdida de su número. Yo acababa de cerrar el mayor trato del trimestre, uno en el que Leonardo no había movido un dedo. Pensé que llamaba por eso. Abrí el buzón de voz mientras metía mi portátil en su funda. Lo escuché: no te presentes en la reunión familiar, rompemos lazos. Me quedé paralizado. Aquel mensaje sonó como una rescisión de contrato, sin emoción, sin explicación, como si mi esfuerzo no valiera nada después de tantos años. Así decidí acortarme la reunión familiar. Era un evento anual en el rancho de mi padre. Ahí se tomaban decisiones clave para el negocio: presupuesto, objetivos, sueldos. Dejarme fuera era dejarme fuera de la empresa. Desde mi ventana vi a mi padre y a Leonardo revisando papeles en su oficina. Todo encajó. No planeaban el siguiente trimestre, planeaban mi salida. Tomé el móvil, decenas de posibles respuestas cruzaron mi mente, todas cargadas de rabia, pero al final escribí solo una palabra: entendido. Si querían terminarlo así, que lo hicieran, pero no me iban a borrar sin más. Me agaché, abrí el cajón inferior y saqué un viejo libro de contabilidad encuadernado en cuero. Ahí estaba mi nombre junto al de mis padres. Lo taché con firmeza, tomé una foto, abrí mi correo personal y redacté un mensaje a mi abogado: necesito hablar mañana, la situación en la empresa familiar está cambiando, discutamos opciones. Adjunté la foto y pulsé enviar. Cerré con llave mi oficina, salí sin mirar atrás. Ese fue el inicio de su caída. Si Renato pensaba que podía seguir manejando las cosas a su antojo, yo no iba a permitir que eso arruinara mi futuro. A la mañana siguiente, cancelé sin dudar mi vuelo a la finca del Hill Country, donde se suponía que tendría lugar la reunión familiar. Eliminé la fecha de mi calendario, redacté un correo frío y directo a mis padres notificando mi renuncia definitiva al negocio y exigiendo una auditoría financiera completa. Sin rodeos, sin promesas de reconciliación, solo el lenguaje seco de alguien que ha aprendido a protegerse de los malos tratos empresariales. Habían sido 15 años de mi vida invertidos en esa empresa, 15 años dejando pasar vacaciones, aplazando planes, sacrificando relaciones, todo para que un día me dejaran fuera con un simple mensaje de voz de 7 palabras. Rechacé una oferta sólida para trabajar en el área de logística de Amazon al salir de la universidad, solo para quedarme y ayudar a mi padre a ampliar el negocio. ¿Para qué? Para que ahora Leonardo asumiera mi lugar como si nada. Tomé medidas con calma, pero sin demora. Saqué mi nombre de los documentos del préstamo empresarial en los que figuraba como avalista. No era una decisión emocional, era una medida preventiva. Contacté a mi abogado y comenzamos el proceso de desvinculación legal. Mi padre siempre dijo que los negocios eran solo negocios, pues bien, yo no hacía más que aplicar su propia lógica. Mientras esperaba la llamada de mi abogado, realicé copias de todos los documentos relevantes a los que tenía acceso: reportes financieros, bases de datos de clientes, contratos con proveedores. No era para robar nada, sino para protegerme. Después de 15 años organizando los sistemas internos, sabía perfectamente dónde estaban enterrados los secretos. Una hora después de enviar aquel correo, recibí un mensaje de Leonardo: siempre supe que huirías cuando las cosas se pusieran difíciles. No te preocupes, tengo muchas ideas para modernizar tus sistemas anticuados. Estoy seguro de que papá desearía haberme dado el mando mucho antes. No respondí, no tenía sentido entrar en su juego. Guardé una captura de pantalla del mensaje y seguí trabajando en mi salida. Leonardo siempre fue de hablar mucho y hacer poco. Sus ideas generalmente consistían en gastar dinero que no teníamos en asesores que no necesitábamos. A la mañana siguiente, uno de los jefes de almacén, Mateo, que llevaba más de una década con nosotros, me escribió: Renato había convocado una reunión urgente. Allí anunció que Leonardo asumiría mi puesto de manera inmediata. El problema era que Leonardo no distinguía un disyuntor de una caja de fusibles, aunque su vida dependiera de ello. Peor aún, llevaba meses diciéndole a mi padre que quería montar una empresa rival y que estaba robando información de nuestros clientes, una completa mentira, pero Leonardo siempre tuvo la habilidad de manipular a mi padre. Esa noche, hice una copia de seguridad de todos los archivos importantes, capturas de acceso de administrador y pruebas de cada herramienta o sistema que yo mismo había desarrollado o implementado. Sabía que esto iba a escalar. 36 horas después, mi teléfono era una cascada de llamadas perdidas, 78 eran solo de mi madre. También había docenas de mi hermana y algunas de Renato, mensajes de texto desesperados, correos electrónicos cada vez más insistentes. Al principio, los mensajes de mi padre eran cautelosos, como quien tantea terreno helado: Hugo, tenemos que hablar del papeleo del crédito, hijo. Seamos hombres, conversemos, esto no es un juego, la empresa está en peligro.
Incluso el contador, un hombre de pocas palabras con base en Austin, me dejó un mensaje en tono urgente. Hugo, necesitamos hablar, la línea de crédito está en riesgo si no firmas. Me recosté en mi silla, respiré hondo y dejé que una sonrisa lenta se dibujara en mi rostro. Yo les había dado una advertencia, ahora la tormenta que ellos habían desatado estaba cayendo sobre ellos. Lo que Renato y Leonardo no habían entendido era que 4 años atrás, cuando actualicé la infraestructura de la empresa, pasé a ser esencial. No fue algo intencional, de hecho, dejé todo documentado, pero algunas cosas no se pueden reemplazar de la noche a la mañana. La relación directa con los proveedores clave, el código personalizado que sostenía nuestro sistema de inventario, el conocimiento profundo de los clientes que solo se adquiere con los años. Para el tercer día, los mensajes dejaron de ser confusos y se volvieron desesperados. Las llamadas de mi madre eran entrecortadas, las palabras se atropellaban. Ariel, mi hermana, intentó una vía más suave. Hugo, no sé qué está pasando, pero seguro es un malentendido, por favor, habla con ellos. No respondí, sabía que Ariel quería ayudar, pero conocía demasiado bien a Renato como para pensar que esto era solo un error. Al cuarto día, el banco que gestionaba las cuentas del negocio familiar me envió una notificación. Abrí el correo esperando cualquier nueva maniobra sucia, lo que encontré me dejó sin palabras. Habían intentado transferir todos los fondos restantes a una cuenta separada a nombre exclusivo de Leonardo. Incluso iniciaron los trámites para disolver la sociedad original y borrarme del todo. El único motivo por el cual el banco me lo notificó fue porque, gracias al acuerdo operativo que yo insistí en incluir durante la reestructuración de hace 4 años, mi firma aún era necesaria para cualquier cambio mayor. Ese pequeño detalle fue su error. Ya no se trataba solo de excluirme, Renato y Leonardo estaban intentando borrarme completamente, con alevosía. Probablemente pensaban que estaría demasiado confundido o herido para reaccionar, pero lo que hicieron me dio la excusa perfecta para contraatacar. Respiré profundo y llamé a mi abogado. La conversación fue larga y precisa. Cuando terminamos, ya habíamos puesto en marcha una ofensiva mucho más grande que solo salir del negocio. Nos la dejaron servida, me dijo él, intentar fraude financiero es bastante claro. ¿Estás seguro de querer seguir este camino? No hay vuelta atrás. Estoy seguro, ellos empezaron esto, yo solo voy a terminarlo. A la mañana siguiente, reuní todos los documentos que tenía, me tomé horas para armar un expediente completo, cada movimiento sospechoso, cada gasto dudoso, cada transacción que no cuadraba. Años de frustración impulsaron mi concentración. Los gastos de empresa que en realidad eran compras personales de Renato, las comisiones infladas de Leonardo, los pagos a la empresa de diseño web de un primo que jamás entregó una página funcional, los acuerdos en efectivo con ciertos proveedores que nunca aparecían en los libros. Todo estaba ahí, respaldado con pruebas. Con ese paquete, presenté una denuncia formal al banco solicitando el congelamiento de todas las cuentas hasta una auditoría completa. También envié un informe a Hacienda adjuntando las pruebas más comprometedoras. No sabía si prosperaría, pero estaba dispuesto a averiguarlo. Por si fuera poco, mandé una copia de todo a Jim, el cliente más importante de mi padre, un viejo amigo de la familia que conoció a mi abuelo y fue quien le dio a Renato su primer contrato serio. Era un empresario clásico del sector petrolero en Texas, alguien que valoraba por encima de todo la lealtad y la integridad. Sabía que si Jim veía lo que estaban haciendo, no iba a quedarse callado. Esperaba algún tipo de represalia, pero ya estaba preparado. Había movido mis finanzas personales a nuevas cuentas, asegurándome de que mi nombre no apareciera en ningún crédito vinculado a la empresa. Todo lo que pudieran intentar contra mí ya no tenía forma de alcanzarme. Esa noche, me senté frente a la ventana de mi departamento en el centro de Dallas, observando las luces parpadear en los edificios. Una parte de mí sentía cierta tristeza por cómo habían terminado las cosas, pero otra, la que recordaba cada vez que Renato prefería a Leonardo, cada desprecio hacia mi trabajo, solo sentía una calma helada, una satisfacción que no necesitaba palabras. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo, que trabajaba en el almacén. Un caos total hoy. Tu hermano intentó entrar al sistema de inventario y lo tumbó por completo. Tu papá no ha parado de gritar en todo el día. Espero que esto que estás haciendo tenga sentido, amigo. Sonreí con amargura. Apenas habían pasado 4 días y ya se daban cuenta de cuánto dependían de mí. Más tarde recibí otra notificación, era un mensaje de Ariel. Dudé antes de contestar. Hugo, sé que estás enojado y lo entiendo, pero podemos hablar solo tú y yo. Ella siempre había intentado mediar, incluso cuando el orgullo de Renato tensaba todo. Tras pensarlo un momento, acepté, está bien, nos vemos mañana. Nos encontramos en una parrilla al norte de la ciudad.
Ella ya estaba ahí, sentada en una mesa al fondo, con expresión seria y la mirada fija en la puerta. Ariel, 3 años menor que yo y 5 mayor que Leonardo, había aprendido a mantenerse neutral en medio de los conflictos familiares. ¿Qué está pasando, Hugo?, preguntó en voz baja. Papá está perdiendo el control, mamá no para de llorar, piensan que quieres destruir todo lo que construyó y Leo está peor, amenazando con demandarte por todos lados. Sabía que merecía una explicación, pero también quería protegerla de todo ese desastre. Intentaron dejarme fuera del negocio, le dije. Renato y Leonardo han estado moviendo dinero a cuentas aparte, buscando disolver la sociedad a mis espaldas. Yo solo me aseguré de que no pudieran arrastrarme con ellos. Ariel abrió los ojos sorprendida. Eso no puede ser cierto, papá no haría algo así, tiene que haber algún error, y Leonardo. Le sostuve la mirada, ella desvió la vista. Lo sabía, Leonardo ya le había hecho algo parecido una vez, tomó dinero de su fondo universitario con promesas vacías de devolverlo, nunca lo hizo, Renato lo encubrió como siempre. Saqué una carpeta del maletín y la deslicé sobre la mesa. No era extensa, pero tenía lo suficiente: solicitudes de transferencia, facturas sospechosas, correos electrónicos en los que mi padre y mi hermano instruían a su contador para acelerar la separación de la empresa. Ariel pasó las páginas en silencio. Dios mío, Hugo, esto es mucho dinero. Se detuvo en un documento resaltado, $5,000, y eso es solo lo que he rastreado, respondí. Encontré otra transferencia de $150,000 a una cuenta privada a nombre de Leonardo, camuflada como gastos de desarrollo empresarial. Me incliné un poco más sobre la mesa. Si no actuaba yo, iba a cargar con todo, mi nombre aparece en los préstamos y declaraciones fiscales, iba a ser el único responsable ante la ley. Ella cerró la carpeta con una mano temblorosa. Tienes que hablar con ellos, esto no puede terminar así, papá no es tan imprudente, y Leonardo. Guardé silencio. Les di la oportunidad. ¿Sabes qué hizo Renato? Me dejó un mensaje de 7 palabras que terminó de fracturar a la familia y al día siguiente puso a Leonardo en mi lugar. Ariel bajó la mirada. Mamá está hablando de vender la casa, si esto explota no sé cómo van a reaccionar. No fui yo quien empezó esto, dije con firmeza, pero voy a terminarlo. Esa misma noche, recibí una notificación del banco, las cuentas de la empresa habían sido congeladas. Mi abogado había activado una cláusula que yo mismo impulsé 4 años atrás: toda transferencia superior a $50,000 requería el voto unánime de los socios. Presentamos pruebas de movimientos no autorizados, el banco identificó más de $250,000 en transacciones sospechosas, algunos montos grandes estaban a punto de salir. Imaginé a Renato y Leonardo sentados en esa oficina de piedra caliza en Austin, mirando cómo los números bajaban, el negocio que tanto protegieron empezaba a desplomarse. Sabía bien lo que significaba una cuenta bloqueada, proveedores sin cobrar, nóminas detenidas, la línea de crédito en riesgo. Era como provocar un infarto financiero. A la mañana siguiente, el teléfono no paraba de sonar, el correo electrónico estaba lleno de alertas del banco, mensajes del abogado y correos urgentes del contador de la empresa. El caos había superado cualquier previsión. El banco había inmovilizado más de $400,000 en distintos activos y encontrado otras extracciones por $200,000 más sin justificación en los últimos 6 meses. La empresa estaba al borde del colapso. Renato dejó 3 mensajes de voz durante la madrugada, cada uno más desesperado que el anterior. Hugo, hijo, por favor, no sé qué crees que sabes, pero estás cometiendo un gran error. Llámame, podemos solucionarlo. Los borré sin escucharlos por completo. 1 hora más tarde, Ariel volvió a llamar. Hugo, ¿qué hiciste?, preguntó con tono tenso. Lo que tenía que hacer, respondí tranquilo. Están en pánico, papá habla de abogados, de presentar cargos por sabotaje, mamá no para de llorar y Leonardo está desbordado, promete resolver todo si le dan el control absoluto. No me sorprendió, nunca supieron manejar las consecuencias de sus planes fallidos. Les di una oportunidad, dije. Renato jugó su carta, Leonardo tomó mi lugar y ahora respondí con la mía, no pienso ceder. Hubo un largo silencio. Por favor, reúnete con ellos una última vez, por mí, suplicó. Dudé, le debía al menos eso. Está bien, pero será la última. Antes de salir, mi abogado me llamó para informarme que el análisis preliminar ya justificaba una investigación más profunda. Si seguía así, Renato y Leonardo se expondrían a cargos por fraude. Debes decidir hasta dónde quieres llevar esto, me advirtió, ahora mismo tienes el control. Ellos estaban asustados, podía sentirlo. Era el momento ideal para negociar una salida justa, algo que me permitiera recuperar lo que realmente me correspondía, y sinceramente lo consideré. Un acuerdo hubiera sido más rápido, más limpio, pero algo dentro de mí se resistía.
Ya no se trataba únicamente de dinero, era mucho más profundo. Esa noche nos reunimos en la casa de mis padres, en el norte de Dallas, un lugar que en otros tiempos fue mi refugio. Allí crecí, pasé mi adolescencia en la habitación del piso superior, incluso llevé a mi primera novia a cenar en esa misma mesa del comedor, pero ahora el ambiente era completamente distinto. Sentía que estaba entrando a territorio enemigo. Mi madre fue quien abrió la puerta, me recibió con una sonrisa forzada y un abrazo breve, se la notaba agotada. Al entrar, vi a Renato de pie en la sala, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el vacío. Leonardo estaba sentado en el sillón de cuero, con las piernas abiertas como si estuviera en su trono, tratando de aparentar seguridad en medio de todo aquel caos. Siéntate, ordenó mi padre con tono seco. Tomé asiento, fijándome en los retratos familiares colgados en la pared. En todos, Leonardo aparecía en el centro y yo relegado a un costado. Siempre fue así, y recién ahora lo notaba. ¿De qué se trata todo esto?, pregunté sin rodeos. Renato giró hacia mí con el rostro encendido por la furia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Hugo? Congelar las cuentas, solicitar una auditoría, estás intentando destruir todo lo que construí. Lo miré sin apartar la vista. Destruir eso comenzó cuando intentaron apartarme sin siquiera avisar. ¿Pensaste que no descubriría el desvío de esos $250,000 a una cuenta privada? ¿Creíste que me quedaría de brazos cruzados mientras tú y Leonardo despedazaban la empresa que ayudé a levantar? Leonardo se levantó de golpe, señalándome con el dedo. Siempre te molestó el éxito de papá, has tratado de sabotearme desde el primer día. El rostro de mi padre se endureció aún más. No tienes idea del daño que estás causando, dijo con voz tensa. Hay operaciones en marcha, inversiones importantes, Leonardo ha establecido relaciones con nuevos clientes. Si congelas las cuentas, podrías arruinar todo eso. Ese ya no es mi problema, respondí. Ustedes tomaron su decisión cuando intentaron reemplazarme sin justificación, yo solo estoy protegiendo lo que es mío. El silencio que siguió fue pesado. Leonardo se recostó en su sillón, esbozando una sonrisa burlona. No te preocupes, papá, yo modernizaré la empresa ahora que Hugo está fuera, sus sistemas son obsoletos. Conozco gente en Oracle que puede implementarnos soluciones reales. No pude evitar reírme. Leonardo ni siquiera había accedido al sistema de inventario, apenas entendía cómo funcionaba. Leonardo tiene razón, intervino mi padre. De todas formas, ya teníamos planes para actualizar toda la operación, esto solo está acelerando el proceso. Fue entonces cuando vi algo en Renato que nunca había notado, miedo. Detrás de esa fachada altiva de las amenazas había un hombre aterrorizado ante la idea de ver su imperio colapsar, y en vez de enfrentar la verdad, prefería aferrarse a la ilusión de que Leonardo de alguna forma lo salvaría. Mi padre se inclinó hacia mí con voz baja pero cargada de amenaza. ¿Quieres guerra? ¿Quieres destruir a esta familia? Te enseñaré lo que eso realmente significa. Lo sostuve con la mirada, había llegado demasiado lejos como para echarme atrás. Ariel se interpuso entre ambos. Basta ya, esto no lleva a nada. Me levanté sin decir nada y tomé mi chaqueta. Querías que viniera, Ariel. Aquí estoy, pero no pienso seguir perdiendo el tiempo con ellos. Y me marché, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Apenas me subí al auto, sentí vibrar el teléfono. Era un correo de mi abogado. Mis padres y Leonardo acababan de presentar una demanda acusándome de sabotear la empresa y tomar ilegalmente el control de las cuentas. Solté una carcajada breve y dejé el móvil sobre el asiento del acompañante. Así querían jugar, perfecto. Les había ofrecido una salida digna, ahora me encargaría de que no les quedara nada por lo que luchar. No voy a negar que la demanda me afectó más de lo que esperaba. Renato y Leonardo se volvieron irracionales, acusándome de todo, desde malversación hasta sabotaje corporativo. Las acusaciones eran absurdas, pero el riesgo era real. Si lograban convencer a un juez de que había congelado las cuentas ilegalmente, podría enfrentar cientos de miles de dólares en indemnizaciones. Esperaba que reaccionaran con enojo, pero no creí que fueran tan imprudentes. Era como si estuvieran suplicando ser descubiertos. Pasé la semana siguiente inmerso en papeleo legal con mi abogado, trabajando horas extra para contrarrestar cada nueva moción que presentaban. Incluso arrastraron a Ariel al conflicto, citándola como testigo en mi contra, probablemente esperando que eso quebrara mi determinación. 2 días antes de la primera audiencia, recibí un mensaje inesperado del contador de mi padre. Hugo, tenemos que hablar en privado, hay cosas que necesitas saber. Nos vimos esa misma noche en un bar junto a la carretera, cerca de la Interestatal 35. Ya estaba allí cuando llegué, visiblemente nervioso. Me hizo señas y bajó la voz. No debería estar aquí, si se enteran. Se ajustó las gafas inquieto.
La Oficina de Hacienda está investigando algunos registros, con la demanda y la auditoría ordenada por el tribunal, podría enfrentar cargos penales por lo que se ha hecho. Necesito anticiparme. Dime, ¿qué está pasando?, le pedí mientras tomaba asiento frente a él. Se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Tu hermano lleva años ocultando dinero, cuentas en el extranjero, empresas fantasma, operaciones encubiertas. Renato lo descubrió hace poco, pero decidió encubrirlo. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de oír. Sabía que podía haber irregularidades, pero esto era mucho más grave. ¿Qué tan serio es?, pregunté. Evasión fiscal, fraude electrónico, quizá lavado de dinero. Yo he estado manipulando las cuentas por órdenes suyas, pero si esta demanda llega a la fase de descubrimiento, todos quedaremos expuestos. No podía permitirme correr el riesgo de perder mi licencia, ni mucho menos mi libertad. Aquella noche, alguien deslizó una memoria USB sobre la mesa y me dijo con seriedad, aquí tienes todo lo que necesitas, extractos bancarios, transferencias, contratos. Tu hermano ha estado drenando los fondos de la empresa durante años y Renato ha estado encubriéndolo. Me llevé el dispositivo conmigo, revisé los archivos en cuanto llegué a casa. No había dudas, todo estaba ahí. Más de 1.22 millones de dólares habían desaparecido, distribuidos en movimientos cuidadosamente camuflados. Había órdenes de compra de equipos que nunca llegaron, supuestos servicios de consultoría facturados a empresas fantasma creadas por Leonardo, y hasta un contrato falso de arrendamiento de una bodega que en realidad cubría el alquiler de su apartamento en South Padre Island. Lo más devastador fue que casi todos esos movimientos llevaban la firma de mi padre. Quizás lo hizo por negligencia o quizás simplemente prefirió no mirar demasiado de cerca, pero ahí estaban sus iniciales respaldando cada uno de esos fraudes. Al día siguiente, envié todo ese material a mi abogado junto con una nota escueta. Terminemos con esto. Cuando llegó la fecha del juicio, la situación para mis padres y Leonardo era insostenible. Las cuentas bancarias habían sido congeladas, la reputación de la empresa estaba destruida y, con estas nuevas pruebas, enfrentaban posibles cargos penales. Renato se presentó en la sala con el rostro apagado, ya no quedaba ni rastro de la arrogancia con la que siempre caminaba. Leonardo ni siquiera asistió. Según dijeron, había salido de la ciudad la noche anterior por motivos de trabajo. El juez tardó menos de una hora en tomar una decisión, la evidencia era demasiado contundente. El caso fue desestimado a favor de la empresa y el tribunal ordenó una auditoría forense completa a las finanzas personales y empresariales de mis padres. Desde mi asiento, observé a Renato mientras asimilaba la realidad. No solo había perdido su empresa, lo había perdido todo. Al salir de la sala se me acercó, caminaba encorvado como si por fin el peso de los años lo hubiera alcanzado. Hugo, tienes que creerme, murmuró. No sabía hasta qué punto Leonardo estaba metido en esto, solo quería protegerlo. Durante un instante dudé, casi sentí lástima. Casi siempre lo elegiste a él en lugar de a mí, le dije con voz baja, y ahora estás pagando las consecuencias. Lo dejé ahí parado, con la mirada perdida, parecía de pronto llevar encima los 68 años que siempre había pretendido ignorar. Una semana más tarde, mi hermana Ariel me llamó. Había encontrado un pequeño apartamento para nuestros padres en Arlington. No me pidió ayuda y yo tampoco me ofrecí, aún así, le transferí lo suficiente para cubrir 3 meses de renta. No lo hice por ellos, sino por ella. ¿Sabías lo de Leonardo?, me dijo. Los arruinaste, Hugo. Ellos se dejaron arruinar, le respondí. Lo protegieron, lo priorizaron sobre todo, incluso sobre lo que papá tardó décadas en construir. Podía oír el dolor en su voz, ella también había sido traicionada. La empresa había colapsado por completo, la auditoría reveló que Leonardo llevaba años desviando dinero, estábamos sumidos en deudas y nuestros clientes más importantes se habían marchado en cuanto el escándalo salió a la prensa local de Dallas. El almacén cerró, las máquinas se remataron, Leonardo desapareció. Ariel me dijo que lo último que supo de él fue que estaba en México, sin responder llamadas, con más de $300,000 de la compañía en su poder. Firmé los documentos finales que me desvinculaban legalmente de todo aquello, cerré la puerta para siempre. Con la indemnización que recibí y algunos contactos del sector, comencé a levantar mi propia operación en Oklahoma City, otra ciudad, otro mercado, la misma industria, pero sin las sombras de mi familia. Alquilé un almacén modesto, contraté a 2 empleados en los que confiaba desde la vieja oficina de Dallas y empecé a construir algo mío, sin favoritismos, sin mentiras, solo trabajo honesto y estructura sólida. 3 meses después, recibí una llamada de mi padre, esta vez lo hizo desde su propio número. Hugo, tenemos que hablar, dijo con voz más apagada de lo normal. Tu madre y yo estamos en una situación crítica, Leonardo nos dejó en la ruina y desapareció.
Estábamos equivocados contigo, necesitamos tu ayuda para reconstruir. No respondí de inmediato, escuché sus palabras, pero no las digerí como antes. Una parte de mí se sintió reivindicada, la otra simplemente agotada. Lo siento, papá, le dije, ese capítulo ya está cerrado. Vamos, hijo, no nos queda nada, admito que nos equivocamos, podemos empezar de nuevo, reconstruir la empresa de la manera correcta, yo aún tengo contactos. Tú ya tomaste tu decisión, ahora te toca vivir con ella, interrumpí. Tu madre necesita su medicación, el seguro. Su voz se quebró y, aunque sentí una punzada en el pecho, la contuve. Ya me había manipulado demasiadas veces con la culpa, no esta vez. Ariel ya se está encargando de eso a través de su clínica, le respondí. Estará bien, no puedes darle la espalda a tu familia, Hugo, después de todo lo que hiciste por mí. Casi solté una carcajada. Me pasé 15 años construyendo la empresa mientras tú le dabas todo a Leonardo. Estoy harto. Colgué y luego bloqueé su número. Quizás algún día me atreva a dejarles entrar, aunque sea un poco, de nuevo en mi vida, pero nunca más permitiré que su juicio condicione mi futuro ni que mi estabilidad financiera dependa de sus errores. Renato me dejó una última lección. Los negocios son negocios, la familia es otra historia. Creen que hice lo correcto al negarme a reconstruir desde cero con ellos. Actualización. Hola de nuevo, han pasado 6 meses desde que compartí la historia principal, y lo que ocurrió después superó cualquier expectativa. Ayer, el Dallas Morning News publicó una nota sobre la detención del hijo de un empresario local bastante conocido. ¿Adivinan quién era? Leonardo. Fue arrestado en un condominio frente al mar en Puerto Varas, donde había estado ocultándose bajo un nombre falso durante medio año. Ahora enfrenta cargos por fraude electrónico, evasión fiscal y lavado de dinero. El fiscal mencionó que si lo encuentran culpable de todos los cargos, podría pasar entre 15 y 20 años en prisión. El artículo daba a entender que fue atrapado por pura casualidad, tal vez por haber sido descuidado o por haberse cruzado con la persona equivocada, pero eso no fue lo que pasó. Lo que el periódico no reveló fue que su paradero, junto con pruebas detalladas de sus crímenes financieros y un informe completo de cada una de sus operaciones ilegales, fueron entregados al FBI, al Departamento de Investigaciones Criminales del IRS y a la Comisión Bancaria de Texas exactamente 30 días antes de su arresto. Cuando supe que Leonardo se había esfumado en México, comprendí que el asunto aún no había terminado. Nunca he tolerado los trabajos a medio hacer, así que mientras mis padres lloraban junto a Ariel por la fortuna perdida, contraté en secreto a un investigador privado especializado en localizar personas que no desean ser encontradas. El servicio, desde luego, no fue barato, me costó $45,000 y tomó cerca de 2 meses, pero el resultado fue preciso. Leonardo estaba viviendo en un lujoso condominio de $7,000 mensuales, manejando un Porsche nuevo y saliendo con la dueña de un restaurante de la zona. Me enviaron fotografías suyas relajándose junto a la piscina, riéndose como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dejado en ruinas nuestra empresa familiar ni condenado a nuestros padres a la miseria. El seguimiento de su rutina diaria no dejó dudas, era él. El investigador me proporcionó su alias, Jack Stevens, además de su nuevo número de teléfono y datos bancarios. Con eso, empecé a construir un expediente sólido. Lo que inicialmente pensábamos que era un simple desvío de fondos resultó ser apenas la punta del iceberg. Leonardo había estado drenando dinero de la empresa desde el principio. Había creado una red elaborada de compañías fantasma, cuentas ficticias de proveedores que cobraban por servicios inexistentes, empresas de consultoría en Nevada y Wyoming que no eran más que cascarones legales, e incluso una falsa empresa de administración de propiedades que nos alquilaba maquinaria que ya era nuestra. El total del dinero malversado alcanzaba los $1.22 millones, muy por encima de los $300,000 que mis padres habían estimado inicialmente. No hice esto por un sentido de justicia ni para ayudar a Renato y Ariel a recuperar lo que perdieron, lo hice porque ya había llegado demasiado lejos como para dejarlo inconcluso. Recopilé registros bancarios, comprobantes de transferencias, registros de IP accediendo a las cuentas desde México e incluso fotografías suyas mientras manipulaba los fondos desde su escondite. Preparé 3 copias del expediente, una para el FBI, otra para el IRS y una última para la Comisión Bancaria del Estado. Cada paquete contenía un informe detallado, cronología, datos de contacto de los testigos clave, entre ellos nuestro antiguo contador, quien cooperó con tal de evitar implicarse más, y una hoja de ruta clara para proceder con la acusación. Envié los paquetes por correo certificado sin remitente y esperé. Francamente, no creí que fueran a actuar tan rápido, los delitos de cuello blanco suelen ir al final de la lista de prioridades, pero parece que la evidencia era demasiado contundente.
Tal vez ya tenían sospechas de otras operaciones suyas, el caso es que actuaron ayer. Un agente del FBI me llamó, al parecer, como mi nombre figuraba como antiguo director de operaciones de la empresa, querían tomarme declaración. Les di lo que necesitaban. No saben que fui yo quien entregó todo, y no tienen por qué saberlo. Leonardo, según su abogado de oficio, ya está buscando un acuerdo de culpabilidad, ofreció testificar en contra de nuestro padre a cambio de una sentencia reducida. Muy propio de él, siempre eligiendo la salida fácil. En cuanto a Renato, lo más probable es que también enfrente cargos, quizás no tan severos como los de Leonardo, pero dada su edad, incluso una condena corta podría significar pasar sus últimos años entre rejas. Los pocos bienes que les quedaban han sido congelados a la espera del juicio. Ariel me llamó para decirme que podrían perder el departamento que yo mismo pagué. Me pidió ayuda otra vez, esta vez no respondí. La antigua empresa fue liquidada hace meses, ya no queda nada, su reputación está sepultada. Mientras tanto, mi nuevo negocio en Oklahoma acaba de superar el $1.000.000 en ingresos trimestrales. Contraté a un equipo sólido, implementé procesos eficientes y creé algo limpio desde cero, sin dramas familiares, sin dobles intenciones, sin Leonardo. Pasarán años en prisión y no sabrá quién lo delató. Tal vez culpe al contador, a un cliente molesto o a un banquero que detectó una anomalía. Nunca imaginará que fui yo, nunca sabrá que documenté cada paso, cada movimiento, y que entregué su destino a las autoridades con precisión quirúrgica. No entenderá jamás el nivel de planificación que hubo detrás. Algunos lo llamarían venganza, yo lo veo como cerrar el ciclo. En cuanto a mis padres, ellos tomaron su decisión el día que me dejaron fuera con aquel mensaje de 7 palabras, ahora deben asumir las consecuencias. Ariel aún se encuentra en medio del caos, intentando sostener lo poco que queda de esa estructura familiar derrumbada. La he apoyado en lo que está a mi alcance, pero no más allá. Lo que respecta a Renato y Leonardo quedó atrás, hay heridas que no se sanan con explicaciones ni disculpas tardías. Desde que todo esto estalló, aprendí que la lealtad no siempre proviene de la sangre y que confiar en las apariencias puede salir caro. Lo que construí ahora, sin interferencias ni dobles juegos, tiene bases firmes. No fue fácil empezar de nuevo, pero fue necesario. En lugar de arrastrar el peso de los vínculos rotos, decidí usarlo como impulso para crecer, para blindarme contra traiciones disfrazadas de familia. Puede que Leonardo pase el resto de sus días preguntándose cómo llegaron hasta él, sin imaginar jamás que quien tejió cada paso de su caída fue alguien que una vez llamó hermano, y eso está bien, que se consuma en la duda. Lo importante es que, por primera vez en mucho tiempo, respiro en paz, no por venganza, no por justicia, sino por haber recuperado el control de mi historia y por haber aprendido de la manera más dura a no cederlo nunca.